En la actualidad, la gente joven utiliza un curioso término para definir a las leyendas urbanas: creepypastas. Al final el trasfondo es el mismo, desde la mítica Verónica, pasando por el hombre del saco o incluso leyendas tan actuales como la de Slenderman. Pero ¿os imagináis una creepypasta ubicada en un municipio malagueño, Alfarnate, donde la protagonista es un personaje que se supone que existió, que habitó en una cueva a las afueras y que salía en mitad de la noche para secuestrar niños? Pues hoy vamos a hablar de la famosa María Canasta. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Existe, Juan Alberto, en Alfarnate una especie, vamos a decir, de hombre del saco o de coco, el famoso coco, pero en este caso de este pueblecito, que es conocido como María Canasta. O sea, en este caso hablamos de un ser femenino que parece que ha sido... Sería una coca, claro. Una coca, efectivamente, y ha sido un poco el motivo de espanto, ¿no?, de muchos niños a los que se les asustaba antiguamente, igual que se decía, si no te vas a la cama temprano o no comes, va a venir el coco. Aquí va a venir María Canasta, ¿no? ¿Quién era esta mujer y cómo la imaginas? Porque en tus textos, más o menos, me imagino que tú la tienes en tu cabeza con una imagen concreta, aunque no sabemos siquiera si existió, ¿no? Esta mujer está en la imaginación colectiva, más que en ningún texto de historia, claro, porque no podemos demostrar si existió, claro, si es una figura histórica, si es una figura legendaria, sí, pero tradicionalmente ya no se asusta a los niños con María Canasta ni con cosas de estas en absoluto, pero en mi tiempo yo recuerdo que sí, que María Canasta era muy popular entre la chiquillería, porque para que el niño comiera o para que el niño se acostara o para un utensilio, sí, muy a mano, ¿no? Y María Canasta, claro, pues cada niño, supongo, igual que yo, se iba haciendo la idea de cómo sería. Sí. Naturalmente no sería ninguna Miss, se supone, y no sería ninguna ninfa, o sea, claro, que estamos hablando de una señora. Yo la imaginaba una vieja con vestida de negro, con un saco, sí, con una, en fin, y no sabemos lo que llevaría en el saco, no quiero ni pensarlo, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, se comentaba mucho y era muy popular entre la chiquillería. Era exactamente como has dicho, el coco o el tío de las mantecas del pueblo de Alfarnate. Claro, porque además es una historia que yo no he escuchado en ningún otro sitio, o sea, es casi autóctona de Alfarnate. Sí, María Canasta se supone que era autóctona de Alfarnate. Inventada, se supone, sí, supongo inventada porque... pero nunca se sabe, porque claro, se comentaba que vivía en una cueva, ¿no? Ajá. Que se conoce como la cueva de María Canasta, sí, también allí, en el montículo que hay al lado del pueblo, que le da cobijo, sí, al pueblo, pues es el montículo del Santo Cristo, que se llama. Hay un cueva, ¿no? Porque no es una cueva, sino que es un boquete donde si te metes dentro, bueno, pues no te mojas, pero claro, muy para adentro no más llega. Una especie de refugio. Claro, es un refugio. Entonces hoy día yo creo que está tapado con la planta, los matorrales y la fronda y demás, ¿no? Pero entonces sí se divisaba desde el pueblo el boquetito. Yo he estado por la cueva de María Canasta, pero les estoy hablando de hace tantos años, sí, que no sé si seguirá allí. Claro. Pero esa era su vivienda, su cobijo. Claro. Lo que sí te puedo asegurar es que allí no estaba cuando yo estuve, pero, claro, pero que esa es la leyenda en general. Decíamos que seguramente nunca existió, pero bueno, cabe la posibilidad de que en el pasado más remoto hubiera existido una señora que por lo que sea daba un poco de respeto y eso se hubiera transformado casi en una leyenda de terror, o sea que... Claro, sería muy interesante saber dónde está la punta de la cuerda, saber dónde está la punta, sí, de la historia o el origen de la historia, ¿no? Porque es muy curioso, es muy curioso, es un, sí, personaje muy curioso. La verdad es que prácticamente, a no ser que
haya algún documento, alguna cosa, algún hallazgo que nos encontremos y que nos hable de esto, claro, pues tampoco podemos decir ni esto se originó en tal fecha, ni en tal siglo, ni vino a cuento por esto, ni lo inventó tal señor o tal señora. Lo magnífico del caso es el enigma, ¿no?, que hay, el enigma que hay, pero que yo a día de hoy lo veo muy difícil, prácticamente imposible de aclarar. Claro. Decías un poco o hacías la descripción de cómo tú la imaginabas. Me imagino que cada niño la imaginaría de una manera, pero casi todos coincidirían en que era un ser que causaba miedo, ¿no?, porque precisamente se utilizaba casi como moneda de cambio para que los niños se portaran bien. Pero ¿tú qué imaginabas que hacía esa señora cuando atrapaba a los niños y se los llevaba a su cueva? ¿Qué hacía con ellos? En tu imaginación. Pues hombre, nada bueno. Nada bueno. En definitiva, no sé, pues lo mismo que podía hacer el hombre este de la sacamanteca, ¿no?, que le llaman. Pues a los niños cargárselos con algún motivo. Sí. Igual se los comía. Claro. En fin, perdón, no es... No, ahí estaba el kit del utensilio, ¿no? Sí, sí. En meter el miedo a los niños para que los niños obedecieran a una conducta, pero por temor a ese miedo, no por cariño a nada, sino por temor a ese miedo. Esta era la conducta que había en aquel tiempo, y se ha quedado ya como cosa pues en la imaginación colectiva y en el hablar de la gente, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar precisamente. Decíamos antes que ya a los niños no se les asustan con estas cosas, pues no nos hacen ni caso. Claro. Pero en el pueblo de Alfarnate, ¿los niños actuales saben algo de esta María Canasta o esto es algo que está en la cabeza de la gente más mayor? Yo creo que los niños no tienen ni idea de quién era, ni de si María Canasta existió, ni por dónde se movía. Claro. No. Yo no creo que los niños de ahora tengan eso, porque es que a los padres de ahora, que eran los niños de entonces, probablemente no se les pase por la cabeza contarles esta historia. Tampoco es que los niños se traumaticen, o sea, vamos a entendernos, que no es que los niños se traumaticen por cualquier cosa que se les cuente. Pero la tendencia es a olvidar esta leyenda, ¿no? Y claro, permanece en los que en aquellas generaciones que vivimos en los años, pues por ejemplo los años 60, ¿no?, que era donde la edad de oro de María Canasta. Sí. ¿Tú obedecías a tus padres cuando te amenazaban con María Canasta? Yo fui un niño siempre obediente. No era yo un niño, no me caracterizaba yo por la rebeldía precisamente. Ni me caracterizo. Entonces a mí tampoco es que me asustaran mis padres directamente con María Canasta, no le daba motivo, no le hacía falta, pero sí lo oía de otros amigos y de otros padres y también de los míos, pero como de forma anecdótica. Claro. Si María Canasta ha sido motivo de pesadilla entre la gente de Alfarnate, no lo han sido menos aquellos extraños personajes, aquellos seres conocidos como espantos, que se han aparecido hasta mediados de los 60 del pasado siglo. Eran seres encapuchados que aterraban a los lugareños cuando salían a pasear en mitad de aquellas noches mucho más oscuras y silenciosas que hoy día. Eso sí, nuestro invitado, además de la tesis paranormal, nos va a ofrecer una opinión mucho más pragmática. Vamos a hablar ahora, Juan Alberto, de espantos o de presuntos espantos, ahora veremos por qué. Pero ante todo, estos seres que también han causado el terror popular en diferentes municipios y que concretamente en Alfarnate tú datas pues las últimas apariciones, entre comillas, en la década de los 60, sobre todo cuando los pueblos eran un poquito más... no sé si decir oscuros, menos iluminados, había menos habitantes, las calles más silenciosas, ¿no? Pero ante todo, ¿cómo se imaginaba uno estos espantos? Porque yo no sé si era un ser monstruoso, si era un ser con unas sábanas por encima, como el fantasma casi de manual, ¿cómo era?
A mí lo que me han contado es del disfraz que se ponían, pues era, pues sí, se trataba de una sábana, sí. También hablaban de algún tipo de farol o sí. Una vela, algún tipo de claro. Hombre, para hacerse notar y que la gente, en vez de buscarlo, se retirara. Claro. Antes sí había, concretamente en el pueblo de Alfandete, sí había más habitantes que ahora. Sí. Pero menos luz. Claro. O sea, que la noche era cerrada. Sí. Y cuando se trataba de hacer alguna fechoría que no fuera muy edificante, o sea, que tú no quisieras que tener testigos cerca, pues te disfrazabas y te asegurabas así que la gente no se te iba a acercar. Claro. Porque podía ser, el espanto podía ser agresivo. No he vivido yo esa época realmente, pero me hablaron de que el último que se veía era por los años, al principio de los años 60, que yo también estaba vivo, pero a la hora que el espanto salía, probablemente ya estaba yo durmiendo. Claro. Claro, esto se cuenta, es muy gracioso, yo lo tengo como son anécdotas graciosas, ¿no? Anécdotas sí. En las que luego en el fondo te tienes que reír porque producen eso, ¿no? Hoy día sería inconcebible. Hoy día un espanto estaría capturado en menos que canta un gallo, claro. Pero entonces no, porque había más miedo o quizá la gente era un poco más asustadiza. Claro. La falta de luz también influía mucho. La noche un poco acobarda a las personas y aunque se trataba de mucho visillo, mucho espionaje a través de la ventana y demás, pero nunca así de forma directa. Claro. Entonces el espanto tenía un camino que recorrer y no quería ningún testigo ni nadie en el camino. Claro. Se vestía de esta forma y allá que iba a su aventura. Lo decías bien, ¿no? Hoy día un ser de este tipo con una sábana por encima no causaría apenas miedo porque sabemos que debajo de la sábana tiene que haber algo, ¿no? Claro. Pero en aquel entonces eso, la ingenuidad, la gente que era más inocente, el entorno, ¿no? Esa especie de atrezo. Y yo he escuchado historias de estas en muchos otros municipios, ¿no? Lugares donde había parejas que iban a mantener relaciones sexuales, a veces incluso extramatrimoniales. Entonces siempre se contrataba, entre comillas, a alguien que estuviera disfrazado o se iban cambiando ellos y causaban un cierto, digamos que estigmatizaban ese lugar. Solamente iban ellos porque el resto de personas del pueblo tenían miedo, ¿no? Y siempre se hacía esa especie de casi de teatro, ¿no? Y bueno, en Antequera, por ejemplo, había una zona donde antiguamente había prostíbulos ilegales y lo mismo. Había un tío que se aparecía con un candil y con una sábana por encima y era una forma de despejar el lugar, ¿no? De que la gente no pasara por ese sitio, salvo los clientes que sabían que esos prostíbulos estaban ahí. O sea, muchas veces está enfocado al sexo los interesados. Sí. Pero vaya, que el tema podía ser sexual y podría ser de cualquier motivo que fuera algo ilegal, entre comillas, o ilícito. Por ejemplo, también me han contado de que te vestías de espanto porque ibas al pilar donde se sacaba el agua, antes del agua corriente naturalmente, de los grifos, en donde todo el mundo acudía con su cántaro a llenar el esto y para evitar una cola que te tardaba toda la tarde, claro. ya anochecido porque la gente iba a coger agua ya de noche, que era cuando menos personas había, pero si tú veías que había mucha gente ahí, te vestías de espanto, la gente se espantaba, nunca mejor dicho, y te dejaba el pilar a tu merced, tú ya llenabas tu cántaro y te ibas. O sea, ¿qué ilegalidad había aquí? Pues bueno, pues saltarse la cola. Claro. También existió este caso, según me han contado. Yo ya te digo, no lo he vivido, porque ni tenía edad ni eran horas de que yo estuviera viviendo a lo mejor en la calle. Claro. Pero también ha existido este caso. Claro, el que más se cuenta y el más atractivo, el que más llama la atención, es el amante que iba a su obligación, claro, ¿no? Digamos. Sí. Y una última pregunta sobre este tema de los espantos.
Evidentemente, viendo la descripción, se sabe que había gato encerrado y que todo esto era un montaje, pero luego es cierto que la palabra espanto, al igual que la palabra luminaria, se utiliza mucho en los pueblos porque la gente de verdad ha vivido experiencias paranormales y se han visto espíritus y supuestamente espíritus y luces extrañas que podrían estar representando el ánima de la gente que ha muerto. En este caso hablamos siempre de un montaje, siempre de un atrezo, o cabe la posibilidad de que en Alfarnate hayan existido espantos de verdad, me refiero, personas fallecidas que por lo que sea se hayan manifestado una vez muertos. Aunque supongo que con la sábana por encima no sería muy lógico, pero... A mí no me han contado ninguna historia así extra paranormal, porque yo creo hablando un poco de forma jocosa, ¿no? Sí. Yo creo que los fantasmas le temen al frío de Alfarnate, ¿sabes? Sí. Porque Alfarnate es un pueblo alto, el pueblo más alto de la provincia, y también el más frío. Sí. Entonces, esto, yo creo que esta mentalidad que da el clima también, sí. No te evita de alguna forma inventar este tipo de historia o este tipo de creencias. Se suelen dar en climas más benignos, ¿no? Más cálidos. No sé por qué, pero es así. En Alfarnate no, yo he hablado con personajes de los más viejos del lugar, ¿no? Digamos, sí. y no recuerdan pues ninguna cosa así de aparecidos. Es decir, que aquí los espantos sabíamos muy bien que eran personas que iban dentro. Lo que pasa es que sí. No ya por el miedo que metían, sino porque sabían que había peligro. Claro. Las intenciones que llevaba el ser que iba dentro de la sábana, pues igual llevaba adentro, pues no sé, el cuchillo ahí, y ante el peligro, pues mejor no acercarse. Claro. Pero no por historias de ultratumba, claro. Sino por historias de sentido común, ¿no? Sí, cierto. No cabe duda de que la noche de San Juan es una fecha mágica. Ya lo era antes del nacimiento del propio San Juan Bautista. Una noche en la que las personas hace siglos y hace milenios ponían en práctica diferentes rituales para mejorar su día a día. Aunque hoy día se han perdido esas viejas costumbres y se ha adulterado la tradición, todavía hay rincones como Alfarnate donde se mantiene viva. La noche de San Juan, Juan Alberto, es una noche muy especial y yo siempre digo que ya era especial antes de que naciera San Juan, o sea, estamos hablando de una tradición pagana. Claro, es el día con más luz del año, por eso se dice que se celebraba el triunfo de la luz sobre la oscuridad y por lo tanto el triunfo del bien sobre el mal. Y eso ha provocado que en muchos municipios, sobre todo antiguamente, ahora ya no tanto, casi nada, se celebrara como una noche, no como se hace hoy día en las capitales, que se ha desvirtuado por completo, sino una noche en la que se hacían rituales y la gente creía que esos rituales tenían un poder, vamos a decir, positivo, ¿no? O a veces puede ser negativo también, pero casi siempre positivo. Vamos a hablar de algunos de estos elementos de la noche de San Juan, de algunos de estos rituales. He tomado nota de algunos sobre los que tú has escrito y que conoces bastante bien. Y por ejemplo hay uno que tiene que ver con lavarse la cara en 7 fuentes. Verás, voy a empezar contándote que Alfarnate es un pueblo muy singular dentro de la Axarquía, sí. Porque Alfarnate con la Axarquía fisonómicamente no tiene nada que ver. El paisaje, el clima, la urbanización es completamente diferente. Lo que pasa es que geográficamente hay que meterlo dentro de algo y es la Axarquía la que tiene más proximidad, claro. Ajá. Entonces esta singularidad también se traduce en tradiciones y costumbres. La noche de San Juan es la más mágica del año, sí. Ganada por su propio tradiciones, por su propia, digamos, por su propio mérito, ¿no? Sí. Porque se hacen diferentes cosas en muchos diferentes sitios, muchas costumbres atractivas, muy llamativas. Y en Alfarnate, curiosamente, no son populares las candeladas, las candelas de San Juan. Claro. Eso es lo de menos. Ahora sí se hacen también, pero sí. Es porque la televisión llega a todos los sitios. Sí. Pero antiguamente no era tradicional la candelada de San Juan. En cambio, sí había una serie de costumbres, de rituales, que están llenos de magia y llenos de atracción. Claro. Por ejemplo, lo que estamos hablando, lo que me acabas de preguntar de las 7 fuentes,
te tenías que levantar muy temprano, prácticamente no acostarte, e ir a lavarte la cara en 7 fuentes distintas, antes de que el sol empezara a rayar. Porque no me veas tú la putada si tú en la última fuente ya te había dado rayo del sol. Ya estaba toda la ceremonia hecha a perder hasta el año siguiente. Sí, es verdad. ¿Por qué se hacía esto? Pues para estar un año guapo. Qué curioso. O mejor parecido. Sí. Claro, yo creo que nadie se creía aquello por mucha ignorancia que hubiera. Pero la ilusión, la aventura, la juventud de las personas, pues te empujan a hacer una serie de cosas y lo que llevan, y el motor es, ya te digo, la ilusión más que la creencia propiamente dicha. Claro, esto con el tiempo se pierde. ¿Por qué? Porque hay que madrugar. Claro. Porque el agua todavía está fría, porque tú no le ves aquello, la ciencia que se le veía antes. Claro. Y se van cambiando las cosas, se van perdiendo. Sí. Desgraciadamente, pues no sabemos. Yo muchas costumbres las he hecho en falta, muchas tradiciones. Sí. Otras, pues, no queda más remedio que dejarlas y ir retomando cosas nuevas, ¿no? Claro. Pero esta era una, las 7 fuentes. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Y es cierto eso, que ya se van perdiendo poco a poco, en otras cosas como tú dices, ¿no? Hoy, ¿quién se va a lavar la cara en 7 fuentes con el frío que hace? Y luego te miras al espejo al día siguiente y estás igual de guapo o igual de feo. Claro. O sea que... el efecto no es muy positivo tampoco. Sí, cierto. Y hay un nombre que he leído también en tus escritos, que es la rueda de Santa Catalina. Creo que tiene que ver también con eso de enjuagarse la cara en los Sí, la verdad es que, bueno, era dentro de la misma actividad esta de las 7 fuentes, había otra, que era pues enjuagarse los ojos en el agua, en el agua a la intemperie, pero antes de que el sol saliera. Claro. Entonces, cuando el sol iba saliendo, con los ojos húmedos todavía del agua, te ponías delante un pañuelo y se cuenta que veías la rueda de Santa Catalina. Claro, que sería como para la gente que lo veía, quizás sería como una iluminación extraña. Sí, sería un efecto, pues, hombre, hablando con sentido común, yo creo que el efecto lo vas a ver en cualquier día, igual mismo, ¿no? Sí. Pero volvemos otra vez a la ilusión, ¿no? Que el hecho de hacerlo en la noche de San Juan. Esa ilusión, ese motor, esa motivación, es lo bonito de la costumbre, ¿no? De la historia. Por cierto, de todo lo que estamos hablando es de lo que viene el nombre de sanjuaneo, ¿no? O sea, sanjuaneo. Sí, sanjuanear. Del verbo de San Juan, pues se deriva el verbo sanjuanear. Vale, claro. Sanjuanear era, al fin y al cabo, practicar. Ponerse a practicar estas costumbres de la rueda de la Santa Catalina o de las 7 fuentes. Pues ¿dónde vas? A sanjuanear. Claro. Igual que en San Marcos se produce el sanjuaneo. En San Marcos estamos hablando del sanmarqueo o de sanmarquear. Claro. San Marcos no se ha perdido, San Marcos cada vez tiene más popularidad. Claro, lógico, ¿por qué? Porque San Marcos se trata de ir a comer al campo y ya no es lo mismo. Ya, ¿no? Claro, eso es mucho más atractivo, mucho más reconfortante y entonces perdura y se desarrolla y se multiplica. No solamente en Alfanata, sino que ha pasado a otros pueblos también. Claro. ¿Por qué? Porque está regado con éxito. Sí, claro. Y aparte de estas historias que estamos viendo de ese ritual para intentar estar más guapo, ese ritual para ver esa extraña rueda en el sol, también se utilizaba a modo de curaciones misteriosas. Y parece que aquí la hernia era algo que tenía su tratamiento en la noche de San Juan, ¿no? Y un ritual muy complejo. Muy curioso, porque hay personas vivas que te cuentan que las pasaron por la mimbre cuando eran pequeños, claro. O sea, que no estamos hablando de hace tanto tiempo. No, claro. Esa era una ceremonia en la que participaban 3 Juanes y 3 Marías. Cuando decimos 3 Juanes, tenían que llamarse Juan y ella tenía que llamar María. Se cogía una rama de la mimbre y se abría longitudinalmente. Y entonces, a través de ese ojal de la rama, se pasaba al bebé que estaba herniado o quebrado, como se dice popularmente, ¿no? Y entonces, al pasarlo, Juan se lo pasaba a la María que estaba al otro lado y le decía:
María, aquí te entrego este niño en la noche de San Juan, yo te lo entrego quebrado y sano me lo has de dar, por el santo nombre del Señor San Juan. Toda esta letanía se volvía a recitar cuando María se lo pasaba a otro Juan, y Juan a otra María, así hasta que pasaba por la mano de los tres Juanes, de las tres Marías. ¿Qué pasa? Que después la rama se volvía a sellar con miel blanca. Blanca es de abeja, le llamamos miel blanca a la miel de abeja, que era diferente a la miel negra, que era la miel de caña, ¿no? Sí. Con miel de abeja se volvía a sellar, y si al tiempo la rama volvía a vivir, a unirse, pues la etnia se quitaba. Si no, a esperar otro año. Claro, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? En el sentido común. A mí no hace mucho me comentaba un cirujano hablando de la operación esta de hernia, y me decía él que muchas de las hernias se quitan solas, que no hace falta operarlas. Y que si nos esperamos un poquito, antes de operar, cuando va a operar ya están quitadas. O sea, que entonces, pues se quitaba también de esta forma, claro, no ya por influencia de la mimbre, sino porque la hernia se quitaba, se curaba sola. Pero bueno, esa era la creencia que había entonces. Claro, pero podríamos decir que en realidad nunca se ha producido ningún tipo de curación, o sea que todo es producto de la casualidad de que esa hernia desaparezca. Te lo digo porque si esto no hubiera funcionado nunca, se habría perdido la tradición mucho antes. O sea, si todos los años se practica con niños herniados, o se practicaba este tipo de ritual y esos niños nunca se curaban, yo creo que se hubiera perdido la tradición mucho antes, ¿no? De vez en cuando se produciría un beneficio, ¿no? Pero aquí entra lo que tú dices, ¿no? Que posiblemente esas veces en las que los niños se curaban era pues simplemente casualidad, que se había dejado pasar el tiempo correcto, ¿no? Sí, sí, bueno, yo personalmente no creo en la curación de la mimbre, no creo en esto, pero hombre, hay cuando una persona necesita una curación, prueba de todo. Claro. Hay personas que tienen una carrera universitaria. Yo conozco un caso especial, un caso concreto, y como este me imagino que habrá más, porque no va a ser solamente el único el que yo conozca, que una persona que tiene su carrera universitaria, ante una enfermedad, pues se entrega a las manos de un curandero perfectamente, incluso con toda la fe del mundo. ¿Por qué? Pues porque claro, él dice, bueno, ¿y si es verdad? Claro. O sea, que te agarra a lo que haga falta una vez que tú estás. Y los niños, pues, hombre, estamos hablando de bebés que no podían decidir, que no sabían lo que tenían, que eran inconscientes en aquel momento, en aquella edad. Bueno, pues los padres probaban a ver si se quitaba. Claro. De todas formas, hay otras costumbres, otras prácticas que han partido del pueblo, que han partido de la cultura popular, digamos, y que se ha demostrado luego que tienen su raíz científica y su explicación, ¿no? Bueno, pues nunca el pueblo tiene por qué estar equivocado, sino que al contrario, ¿no? Hay muchas cosas que muchas veces por encontrártelas por casualidad, pues te dan resultados si es con ella, y después al tiempo se demuestra que efectivamente tenían su razón de ser, ¿no? Su explicación. ¿Y este tipo de rituales se practicaba en algún lugar en concreto, cerca de un río, cerca de una fuente, o daba igual el sitio donde se hiciera? No, en ese caso daba igual. Lo importante, naturalmente, es que fuera en la noche de San Juan, claro. Tenemos otros rituales, como por ejemplo la ceremonia de los alcarciles, o de los, creo que tiene otro nombre también, ¿no? Alcarciles o alcauciles también se ¿De llama, qué estaríamos hablando? Son alcachofas silvestres, no es otra cosa, sí. Son alcachofas silvestres. No sé si habrá por ahí alguna variedad que se le llame alcarcil también de alcachofas, pero en general son alcachofas silvestres. Este juego entra dentro ya del juego, un poco más en broma, un poco de la ilusión de la juventud que decía, que te comentaba antes. Bueno, sobre todo esto lo llevaban a cabo, lo llevaban a cabo las mozas, las chicas que no tenían novio, ¿no? O que tenían novio pero no estaban muy seguras de él. Llenas de ilusión, pues se cortaban unos alcarciles y se chamuscaban en la chimenea. Sí, para herirlo un poco, para ponerle la cosa complicada. Y después se volvían a plantar.
Entonces, el que retoñaba y volvía a la vida, digamos, pues cada cacique tenía su nombre, de un chico que ella, de unos chicos que ella había seleccionado, claro. Y aquel que retoñaba era el que era el tuyo, te iba a tocar después. O sea que esto es un mundo de ilusión, ¿no? De ilusión en una juventud, claro. Claro. Y era una costumbre, por supuesto, no conozco a ninguna chica que hoy ya lo lleve a cabo, pero las hubo. Ya sabéis, cuando llegue el mes de junio, esa madrugada del 23 al 24, no os limitéis a la simpleza en la que se ha convertido esta tradición e intentad poner en práctica aquellos rituales originarios. Como poco, no ocurrirá nada, pero ¿y si surten efecto? Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.